Un nuevo año en las manos de un Dios eterno. Mantenga sus Biblias ahí en el Salmo 90. Hoy comenzamos un nuevo año. Y cómo pasó rápido, ¿no? El año 2025. Pues déjeme decirle que este año va a ser igual. Trabajo que decíamos hace un momento que pase el día primero, porque cuando cerremos y abramos los ojos, ya estaremos de nuevo comiendo y celebrando. Muchos comienzan este año, ya saben, ¿no? Después de practicar todo tipo de rituales habidos y por haber. Y yo sé que algunos de aquí han de ver también hecho sus rituales. De repente algunos pues salieron con la maleta a darle vueltas a la manzana, otros usando prendas íntimas de un color en particular, otros limpiando la casa para sacar las malas vibras del año viejo, y a saber qué otros, porque para eso el hombre es bueno, para inventar. Pero, hermanos, eso es solamente superstición, y eso no es agradable al Señor. Muchos comienzan con nuevas metas, nuevos planes, nuevos deseos, pero esos son solamente propósitos humanos si no están debajo de la voluntad del Señor. La Escritura nos muestra que un año no se comienza correctamente cuando el centro es el hombre, sino cuando Dios, el Señor, ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Así debe ser nuestro caminar. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente, prioridad, primeramente ¿qué? Nuestra voluntad, nuestros propósitos, metas. No, primeramente el reino de Dios y su justicia. Preocúpese en eso. Eso es lo único que tiene que preocuparse, y en nada más. Porque el Señor tiene cuidado de los suyos. Sigue diciendo: y todas esas cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces el punto de partida no es el hombre, es Dios. Por eso hoy queremos comenzar hablando no de lo que queremos hacer o proponer, sino de quién es Dios. Porque a la luz, al nosotros entender quién es Dios, entenderemos quiénes somos nosotros delante de Él. Así que, dicho eso, leamos el Salmo 90. Lleva por título en la Reina Valera: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y decís: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si a los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos, de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Este salmo fue escrito por Moisés, un hombre, se le atribuye a él, un hombre que vio morir a toda una generación entera en el desierto. A causa de su pecado, a causa de su rebeldía, eso lo encontramos en Números 14, 29 al 35. Puede leer en su tiempo devocional o en algún momento. No lo leeremos, que el tiempo nos apremia. Y también, pues, tenemos, creo, claro ese contexto. Es muy del el pueblo de Israel saliendo de Egipto por mano poderosa de Dios a través de Moisés. Así que en este contexto fue escrito este salmo, por así decirlo, entre tumbas. ¿Se imaginan Moisés viendo morir a toda esa generación, enterrando a toda esa generación en el desierto, excepto Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida? Y es que, hermanos, la muerte es una realidad que nos confronta a todos. Es algo que en algún momento vamos a experimentar. Unos antes, otros después, pero nadie se escapa. Nadie se va a escapar de esa cita. La pregunta es, ¿cómo debe vivir el hombre finito delante de un Dios eterno? Delante de un Dios eterno, la respuesta es a la luz de la eternidad. Solo viviremos correctamente este año y los que el Señor permita vivir si aprendemos a vivir el tiempo a la luz de la eternidad de Dios. Por eso queremos, a medida que vamos desarrollando el Salmo, ver varias cosas. Primero, los versículos 1 al 2, ver a este Dios eterno. A este Dios eterno como el refugio del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés comienza el Salmo declarando algo fundamental.
Dios es eterno y el hombre necesita un refugio. Antes de que existiera el tiempo, Dios ya era. Antes que ya existieran los años, Dios ya gobernaba. Antes de que existiera incluso este nuevo año, Dios ya era soberano. El salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio. No refugio temporal, no refugio circunstancial, sino refugio permanente de generación en generación. El problema del hombre moderno es que busca refugio en otras cosas que no pueden sostenerlo. Muchos buscan su refugio en el dinero, pero en otro lado dice que le salen alas y vuela ese dinero. Otros buscan su refugio en la salud, hermanos, pero la salud nos juega a veces unas jugadas que no podemos poner nuestra confianza en eso. Otros buscan su refugio en la planificación, en la estabilidad humana. Y algunos logran una estabilidad, pero como aquel que dijo: voy a invertir mi dinero, voy a derrumbar estos graneros, voy a hacerlos más grandes. Pero esa noche iban a pedir su alma. ¿Y de qué les sirvió? Pero todas estas cosas, hermanos, que vemos aquí, dinero, salud, planificación, estabilidad, todas esas cambian. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no envejece con el tiempo. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En este año, hermanos, que comienza, pueden cambiar muchas cosas, pero Dios seguirá siendo el mismo. Si este año, hermanos, no descansa sobre el Dios eterno, no importa cuán bien planificado esté, no será un año firme. Y ojo, firme no en el sentido de ausencia de problemas, sino fundamento firme en medio de ellos, en medio de los problemas. Un año, hermanos, puede estar lleno de pruebas, puede estar lleno de pérdidas, puede estar lleno de aflicciones y aún ser así un año firme si estás sostenido por Dios. En cambio, si el año no descansa sobre él, aunque esté bien planificado y parezca exitoso, carece de una base real y bastará una sola prueba, hermanos, una sola prueba para mostrar cuán frágil es todo. Luego, el autor del Salmo nos muestra la fragilidad del hombre y la brevedad de la vida. Primero nos muestra al Dios eterno, que es el refugio del hombre, pero también muestra la fragilidad del hombre y la brevedad de su vida. Versículos 3 al 6 nos dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Esta ilustración tomada en el contexto geográfico de Israel es así. Por el clima, las hierbas salían, las plantas, y a causa
del sol, las temperaturas rápido se secan. Dice, las arrebatas como torrente de aguas, como un sueño es, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece y a la tarde ya es cortada y se seca. Aquí Moisés nos confronta con una verdad incómoda. El hombre es frágil, su vida es breve. Este es el diagnóstico divino. Dios mismo declara el estado real del hombre. Dice que su estado es quebrantado. ¿No? Así comienza, volvés al hombre hasta ser quebrantado. Esa es la condición, quebrantado, limitado en tiempo y totalmente dependiente de Dios, porque es temporal. El autor de Hechos dice que Él es quien da aliento y vida y todas las cosas. Y aquí Moisés nos confronta con una verdad incómoda. El hombre es frágil y su vida breve. Este es el diagnóstico, decíamos. Dios mismo lo declara. Así es la existencia humana cuando se la mide o se le mide a la luz de la eternidad. Mientras Dios es eterno, el hombre vuelve al polvo, pues de ahí fue tomado. Y cuando dice convertíos, está diciendo prácticamente que no en el término que nosotros conocemos del Nuevo Testamento de arrepentimiento y volverse a Dios, sino lo que está diciendo aquí el autor es que del polvo has sido tomado y al polvo volverás, porque eso es lo que es el hombre, polvo. Si se quiere inspirar este 2026, inspírense en esto, somos polvo y al polvo volveremos. Y como alguien dice, y antes de ser polvo no éramos nada. La Escritura nos lleva a mirar la vida, hermanos, como Dios la ve. Esto nos recuerda que no somos dueños del tiempo. Somos administradores de él. Cada latido es prestado, cada día es concedido. El aliento, hermanos, nuestro aliento depende de Dios. Y cada latido, cada respiro deberá ser una acción de gracias a ese que nos sostiene. Muchas veces se hacen planes como si tuviéramos garantía del mañana. Pero ¿qué dice Santiago 4:13, 14? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este pasaje no solo afirma la brevedad de la vida, sino que denuncia la arrogancia de vivir como si Dios no existiera, como si no tuviéramos que rendir cuentas al que nos sostiene. El orgullo nace cuando olvidamos nuestra fragilidad. La humildad nos ubica correctamente ante Dios, ante el Dios eterno. Déjeme repetir eso. El orgullo nace cuando olvidamos nuestra fragilidad, pero la humildad nos ubica correctamente ante el Dios eterno. Y la sabiduría comienza cuando contamos bien nuestros días. Ahora, la brevedad de la vida debe llevarnos no a la desesperación, no a estar preocupados,
de que vamos a partir, vamos a morir, no, sino a vivir conforme al propósito de Dios. 1 Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa. ¿Cuántos saben que el mundo pasa? Y junto con el mundo, dice Juan, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si la vida es corta, hermanos, entonces no puede desperdiciarse en vanidades. Si los días son pocos, deben vivirse para la gloria de Dios. Entonces, la brevedad de la vida es un llamado urgente a vivir sobria, fiel y eternamente orientado, o dicho en otras palabras, orientado a la luz de la eternidad de Dios. Entonces, vemos también que el autor de este salmo, en los versículos 7 al 11, nos muestra el problema central del hombre. ¿Y cuál es ese problema central? Bueno, el pecado que mora en él. Y la ira justa de este Dios del que nos habló en los primeros versículos. Nos mostró al Dios eterno, Dios infinito. Después nos muestra cuán frágil es el hombre y la brevedad de sus días. Y aquí nos muestra el problema. Versículo 7 al 11 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, o sea, a los que les va bien, a los que se cuidan, a los que hacen ejercicio, de los que Dios tiene misericordia, ya los vamos alcanzando, hermanos. O sea que mientras lleguemos a los 70, dése por satisfecho. Yo le digo que al Señor que los 70 ya está bien. A los 80 ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque aunque llegue a los 80, dice, mire lo que sigue diciendo, aunque llegue a los 80, con todo eso, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, ya uno de viejito, ya para qué mejor, para qué va a dar molestia. El Señor tiene contados nuestros días, están en su libro, Él sabe cuántos años hemos de vivir. Pero lo que aquí el autor está mostrando es que a causa del pecado, el día que de él comieres, ¿qué? Dice, ciertamente morirás. Ese es el problema del hombre. Versículo 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hasta ahí nomás. Dice que Él puso nuestras maldades delante de Él, nuestros yerros a la luz de su rostro. Aquí Moisés va al corazón del problema humano, comienza con Dios mismo enfrentándose al hombre tal como es. Un recordatorio constante de que algo está radicalmente roto entre el Creador y la criatura. Eso desde el principio. Representados nosotros en Adán. El hombre fue creado para vivir eternamente.
pero hubo un mandamiento: puedes comer de todos los árboles, menos el árbol del bien y del mal, ya que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comió del fruto del árbol, murió espiritualmente, murió después físicamente. Separación, eso es muerte, separación física. Muerte física es separación del espíritu, del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu, el alma va al Creador a rendir cuentas. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. El hombre le da la espalda a Dios, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede responder a Dios. Entonces es un recordatorio constante, hermanos, de que algo, cada muerte es un recordatorio para nosotros de que algo está roto entre el Creador y la criatura, porque la muerte no es solamente biológica, la brevedad no es solamente accidental, la fragilidad del hombre no es casual, sino judicial, como habíamos dicho. El día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre comió, murió, y nosotros en él, que estábamos representados en Adán. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuántos? Todos pecaron. Todo esto es consecuencia del pecado delante de un Dios santo, un Dios cuya santidad no es negociable, cuya justicia no pasa por alto y cuya ira no es caprichosa, sino conforme a su carácter necesaria. Es decir, Él tiene que satisfacer su justicia. Dios santo, que es justo, tiene que castigar al culpable. El castigo es la muerte, la ira de Dios sobre el hombre. Esta es una, hermanos, época que evita hablar de la ira de Dios, pero Moisés no la evita. Vemos aquí que la reconoce. Y es que hemos aprendido a hablar de un Dios que consuela, ¿no? Un Dios que es todo amor, pero nos olvidamos que este mismo Dios examina nuestro corazón, que ve el pecado, que nada es oculto ante Él, aún lo secreto está delante de su rostro, no solo las acciones visibles, sino las intenciones, los pensamientos no dichos, las motivaciones encubiertas de nuestro corazón, están desnudas ante aquel que hemos de dar cuentas. Y vivimos como si Dios mirara hacia el otro lado. Pero Moisés nos recuerda que vivimos siempre delante del rostro, siempre delante de la presencia del Dios omnisciente, omnipresente, el Dios que lo llena todo, el Dios que lo sabe todo. Esto, hermanos, saber de este Dios debiera generar en nosotros un temor reverente hacia Él. Un temor que quiebra nuestra autosuficiencia y nos lleva a nuestras rodillas y nos lleva a un arrepentimiento continuo, porque continuamente estamos fallando. Nos lleva a un giro, o debiera llevarnos a un giro real de corazón que odia el pecado, porque Dios, este Dios 3 veces santo, lo odia. No hay bendición, hermanos, sin reconocer nuestra condición caída. No hay salvación. Mientras el hombre se crea
bueno, la gracia le parecerá innecesaria. Pero cuando entiende la justa ira de Dios, la misericordia en Cristo se vuelve gloriosa. Cuando el hombre entiende su condición delante de este Dios santo, justo, va a ver a Cristo, va a ver la cruz preciosa y correrá hacia ella buscando salvación. Y muchas veces la iglesia contribuye a no predicar un evangelio claro, un evangelio conforme a las escrituras. En lugar, predica un evangelio diluido. No es que haya otro, pero dice Pablo, algunos lo pervierten, lo prostituyen, lo rebajan. Y con eso hay falsas conversiones, porque, bueno, el hombre no es tan malo. No le hacen ver su condición delante de Dios, su pecado. Entonces, hay conversiones superficiales solamente. En el versículo 12 del Salmo 90 vemos la petición clave. Este es el versículo clave de todo este salmo. La petición es por sabiduría para vivir. Sabiduría para vivir. Enséñanos de tal modo, habiendo considerado al Dios eterno, la condición del hombre, la brevedad del hombre, la fragilidad del hombre, el problema del hombre, su pecado. Luego, la petición, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, versículo decimos, es el centro de este salmo, es el clímax de una oración nacida no de la comodidad. Recuerden dónde fue escrito este salmo, en el desierto, en medio de muerte. Nada más imagínense, hermanos, toda una generación muriendo en el desierto a causa del problema del hombre, su pecado, su rebeldía. Moisés ha mirado la brevedad humana, ha visto la santidad divina frente a frente y por eso llega a lo único que realmente necesitamos. Miren lo que Moisés no pide. Él no está pidiendo que les dé más años. Moisés no está pidiendo que les dé menos pruebas en el desierto. Moisés no está pidiendo que les dé más comodidad en medio del desierto, más control. Moisés no está pidiendo más claridad sobre el futuro. No está pidiendo más señales. Pide algo mucho más profundo. Él está pidiendo un corazón sabio. Un corazón sabio. Porque él entiende que la gran tragedia no es morir pronto. Todos vamos a morir, hermanos. El gran problema, la gran tragedia es vivir mal, apartados de Dios, en rebeldía con Dios. El problema no es tener pocos días, sino desperdiciarlos viviendo para nosotros y no para Dios. Hay un recorrido rápido en su memoria. ¿Cuánto hizo para Dios el año pasado? ¿Y cuánto hizo para usted?
¿Cuánto tiempo realmente invirtió en los tesoros, haciendo tesoros, como dice en Mateo, en los cielos? ¿Y cuánto tiempo invirtió haciendo tesoros para usted? Y este año puede ser lo mismo. Puedes tener una vida larga, puedes tener muchos años, pero ¿de qué sirve si tu corazón es necio? ¿De qué sirve si todo lo que haces es solamente pensando en ti, en lo que perecerá? Pero un corazón, hermano sabio, puede honrar a Dios, aún así sea una vida corta. Pero eso que ha hecho, esos tesoros que ha hecho en los cielos, permanecen para siempre. Contar los días no significa obsesión con el tiempo, sino vivir cada día a la luz de la eternidad. Es ponerle peso espiritual a cada amanecer. Es ser consciente de que la vida no es eterna aquí. Es darle valor a cada día que amanece. Es saber que lo que hago hoy tiene consecuencias delante de Dios. Contar los días es dejar de vivir como si el tiempo no se acabara nunca. Es mirar el calendario y decir, mi vida se está gastando. ¿En qué la estoy invirtiendo? Recuerden, hermanos, que nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. La sabiduría bíblica es vivir conforme a la verdad de Dios, es someter la voluntad a la palabra de Dios en obediencia. Moisés en el desierto no está pidiendo que Dios cambie las circunstancias, está pidiendo que conceda un corazón sabio, un corazón que aprende a decir no a lo urgente cuando lo urgente está compitiendo con lo eterno. Piensa en esto, hermano. Si usted supiera que esta noche piden su alma, hubiera vivido este día de la misma manera que lo vivió. Sabiendo que esta noche piden su alma y estarán delante de su Creador. Pues el autor de este salmo está diciendo que debemos vivir cada día de esa manera. Siendo conscientes de que este puede ser el último día. La petición es: enséñanos a contar nuestros días. Hermanos, la sabiduría no nace naturalmente en nosotros, no está ahí. Viene de lo alto, como dice Santiago. Nuestro corazón por naturaleza no cuenta días, los derrocha. Se entretiene con lo temporal. Necesitamos que Dios nos enseñe
porque sin su gracia el corazón siempre elegirá lo más fácil, no lo que glorifica a Dios. Miren lo que dice Efesios 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor. Pasemos a los versículos 13 al 15. Ahí el autor nos muestra la gracia suplicada, esta petición del salmista de Moisés, la gracia suplicada, la misericordia, el gozo. Versículos 13 al 15. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Vuélvete, oh Jehová, sácianos de mañana con tu misericordia. Aquí Moisés clama por gracia, reconoce que el hombre no puede sostenerse a sí mismo. Esa es la realidad, hermanos, dependemos de Dios. El hecho de que vivamos como si dependiéramos de nosotros mismos es un engaño. Necesitamos la misericordia de Dios cada día. Necesitamos el gozo que solo Dios puede dar. Y Moisés está rogando por eso. Ruega por la presencia favorable de Dios, por su gracia divina. Tal vez tú estás deseando que este año nuevo, 2026, venga sin problemas. Un buen deseo, ¿no? Tal vez de esa manera felicitaste mucho. Feliz año nuevo, que este año venga con todas las, que no traiga problemas, que haya salud, ¿no? Pero Jesús prometió lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo soy la fuente donde serás saciado de la misericordia. Moisés sabía que Dios era la fuente de misericordia. Nuestra mayor necesidad es por eso la presencia constante de Dios, de su favor. No desees solo un año sin problemas, no desees solo un año sin dolor. No, hermanos, desea ver esta vida a la luz de la eternidad, porque no se compara lo que pasamos aquí con lo que nos espera. Allá, hermanos, no habrá llanto, tristeza, dolor. Confía en Dios en medio del dolor y sáciate de su misericordia. Solo la gracia del Señor puede sostener a cada uno en medio del dolor, darle gozo y renovar el alma cansada. Ahora, no estamos minimizando la aflicción, el dolor, sino estamos diciendo que Dios es mayor que todo eso. Su misericordia es mayor. Que Él nos sacie de su misericordia
que son nuevas cada mañana, del cual Él es rico en misericordias. La pregunta es: ¿de qué estamos pidiendo ser saciados? Moisés pide misericordia, porque quien es saciado de la misericordia de Dios puede enfrentar cualquier día, aún los más malos, sin perder la fe, y aprenderá a cantar aún en medio de su desierto. Veamos el propósito final, la obra establecida por Dios. Versículos 16 al 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pueden notar ahí, ya está usando el nombre de Jehová. Está hablando del Dios del pacto, no solamente del Creador, aquel que ha hecho pacto con su pueblo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios, de Yahweh, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Moisés termina el Salmo pidiendo que Dios establezca la obra humana. Y es que, hermanos, nada permanece si Dios no lo confirma. Nada prospera si Dios no lo bendice. Nada tiene valor eterno si Dios no está en ello. ¿Cuánto, hermanos, de lo que trabajamos, de lo que servimos, no de los, sino de lo que nosotros trabajamos, cada uno, de lo que servimos, de lo que decidimos? El año pasado, Dios estuvo en ello. Dios lo confirmó. Dios dijo: esta es mi voluntad. No estamos diciendo qué grande parecía, sino si Él lo estableció. Moisés está pidiendo que Dios mismo dé peso, solidez y permanencia a la obra del hombre. Dice, confirma. Y confirmar implica que sin la intervención soberana de Dios, todo esfuerzo humano queda anulado, a merced del tiempo, del pecado y de la muerte. Es nulo. El hombre moderno cree que su disciplina, su inteligencia, su constancia garantizan resultados. Moisés, en cambio, reconoce que aún lo mejor del hombre necesita ser sostenido por la gracia divina. Trabajamos para Dios, hablamos de Dios, planeamos para Dios, pero ¿estamos dependiendo de Dios realmente? Porque es posible, hermanos, edificar mucho, sin embargo, no edificar nada que sobreviva el juicio de Dios. Todo lo que hacemos, nuestras obras, hermanos, será probada por el fuego en aquel día. Y se verá si nosotros edificamos con piedras preciosas, oro, plata, o si todas nuestras obras fueron heno o hojarasca. El fuego las probará. Nuestras motivaciones. Por eso este texto nos obliga a examinarnos. ¿Estamos buscando que Dios bendiga nuestros planes o estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, a los planes de Dios? ¿Es nuestra agenda o es la agenda de Dios?
Y solo aquello, hermanos, que nace de la voluntad de Dios, que se hace bajo su temor y descansa en su gracia, eso es lo que permanecerá cuando todo lo demás pase. Déjenme llevar todo esto a una conclusión. Este salmo, hermanos, nos prepara para mirar a Cristo. No nos deja en una reflexión abstracta sobre la brevedad de la vida, sino que nos empuja a buscar un refugio que esté a la altura de nuestra fragilidad. ¿Dónde descansará nuestra alma cuando todo lo demás falle? Cuando la brevedad de nuestra vida nos lleve a ese punto, a esa puerta, por así decirlo, o decirlo de una manera que tenemos que atravesar. Cristo es nuestro refugio. Seremos hallados en Él. Él será nuestro refugio eterno. O será o estamos edificando sobre arena, un refugio temporal, y no en la roca inamovible, en medio del juicio, del sufrimiento y el final. Cuando todo lo creado se desmorone, ¿permaneceremos en Cristo? Porque todo lo demás perecerá, será destruido, pero solamente Cristo permanecerá, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto nos lleva a examinarnos, hermanos, si realmente estamos en la fe. Y el encontrarnos fuera, correr a Cristo, Él es el único refugio en el cual seremos librados en aquel día. Porque Él cargó la ira que merecíamos, la ira santa y justa de Dios, que nosotros jamás habríamos podido soportar. Cayó plenamente sobre Él en la cruz. En esa sustitución, en ese lugar donde Cristo estuvo en nuestro lugar. Él vivió cada día en perfecta obediencia al Padre, donde nosotros vivimos nuestros días para nosotros mismos. Cristo los contó para la gloria de Dios. Donde nosotros fallamos, Él obedeció. Donde nosotros desperdiciamos el tiempo, Él lo redimió. Su vida fue sabiduría perfecta, encarnada. Cristo contó sus días para la gloria de Dios, y en la cruz entregó su espíritu en las manos del Padre para así llevarnos a Él. Ahí vemos el clímax del Salmo cumplido, el hombre eterno entrando voluntariamente en la brevedad, el autor de la vida sometiéndose a la muerte, confiando plenamente en el Padre, aun cuando la oscuridad lo cubría todo. Por eso solo en Él podemos vivir sabiamente. No solamente este año, sino como decíamos al principio, los años que Él nos permita vivir. No porque sepamos lo que vendrá, sino porque conocemos a aquel que gobierna lo que vendrá. Vivir sabiamente no es asegurar el futuro, sino vivir cada día bajo la gracia de Cristo, con corazones sobrios,
arrepentidos y anclados en el Dios eterno, a la luz de la eternidad. Fuera de Él, todo año será desperdiciado. Fuera de Él, no hay nada, hermanos. En Él, aún los días difíciles tienen un peso eterno, tienen propósito. Que seamos hallados en Cristo. Que seamos hallados en aquel que fue la sabiduría encarnada, y que el Señor nos enseñe, muestre a Cristo, esa sabiduría para que nosotros aprendamos a contar nuestros días para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este comienzo del 2026. Gracias por hablarnos, Señor, claramente a través de tu palabra, por permitirnos ver a través de ella quién eres tú, Dios, y quiénes somos nosotros. Nos permitiste ver nuestra necesidad de ti, Señor, a causa de nuestro pecado y la brevedad de nuestros días. Nos permitiste ver que tenemos un corazón necio, un corazón vacío de tu sabiduría. Y nos enseñaste a clamar a ti para que seamos instruidos en esa sabiduría, la cual es Cristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Él y que podamos vivir cada día, Señor, para tu gloria. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú obrando en ellos, tanto los que están aquí, los que no han podido venir, y aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra por medio de los medios, que seas obrando en sus vidas, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.